Buenos días, señoras y señores. 10 años de prisión firme, requeridos por el fiscal de la República, y 1 año de prisión tras la deliberación. 5 años de privación de sus derechos cívicos. Ese era el veredicto del proceso del profeta Kaku Philippe, el 3 de junio de 2016. Hoy, ya en libertad, lo hemos invitado para saber más sobre los motivos de su detención, y sobre todo, cómo planea continuar su ministerio durante 5 años de interdicción de predicar el Evangelio. Buenos días, profeta. Buenos días, señora. Antes de entrar en el tema de hoy, hasta para un analfabeto, todo lo que usted dice parece lógico, pero porque la gente no le comprende. Señora, la gente no comprende, porque un político no puede comprender lo que dice un profeta. Un homosexual no puede comprender lo que dice un profeta. Un hombre que pone su lengua en la intimidad de una mujer no puede comprender lo que dice un profeta. Y una mujer que toma el sexo de su marido en su boca no puede comprender lo que dice un profeta. Estos son malditos. Y Daniel 12 versículo 10 dice que estos son impíos y que los impíos no comprenderán lo que diga el profeta vivo de su tiempo. Entonces, señora, la Biblia dice que los impíos no comprenderán, y es esto lo que vivimos actualmente. Pero profeta, ¿qué es de alguien que predica la Biblia en su totalidad? Pero señora, la salvación no es predicar la Biblia en su totalidad, en su pureza. Pero la salvación es creer en el profeta vivo de tu tiempo. Es creer en lo que dice el profeta vivo de tu tiempo. Como un ejemplo. En el tiempo de Martín Lutero predicaba la justificación. Era Martín Lutero quien era el mensajero de su tiempo. Señora, si usted debe ser salva en su tiempo, será salva en el lote del profeta de su tiempo. En el tiempo de Noé, usted solo puede ser salva en el lote de Noé. Aparte de Noé, todo el resto va al infierno. En el tiempo de Jeremías, es el lote de Jeremías. En el tiempo de Daniel, es el lote de Daniel. Ahora, usted no puede estar en el lote de alguien, mientras que usted cree un 99% lo que dice esta persona. Tomo el ejemplo de Martín Lutero. Martín Lutero predicaba la justificación por la fe, y rechazaba las indulgencias, y todo lo que hacía la Iglesia Católica. Pero Martín Lutero no tenía la revelación que tenemos hoy sobre el bautismo. Martín Lutero predicaba que hacía falta ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por aspersión. Ahora, si en el tiempo de Martín Lutero, usted seguía a Martín Lutero, y usted tomaba una Biblia, y veía en la Biblia que el bautismo debía hacerse en el nombre de Jesucristo, por inmersión. Señora, si usted va a recibir este bautismo, en el nombre de Jesucristo por inmersión, para la remisión de sus pecados en el tiempo de Martín Lutero, usted va al infierno. Usted debe seguir lo que dice Martín Lutero, y bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por aspersión. Era la verdad. Ese fue el grado de la verdad que Dios dio por aquel tiempo. Y es esto lo que usted debe seguir. ¿Ven? Así, señora, hoy puede pasar que el nombre de Jesucristo sea verdaderamente Yeshua Mashiach, como lo dicen algunos. Esto puede ser una verdad. Pero para que esto sea establecido sobre esta tierra y pueda salvar, hace falta que Dios pueda enviar a alguien, tal vez después de Kaku Philippe, venga alguien para traer esta verdad, para que la gente sea salva. Pero mientras Kaku Philippe está predicando, y Kaku Philippe dice que el bautismo es en el nombre de Jesucristo para restitución, si usted va a recibir otro bautismo, en el nombre de Yeshua Mashiach, usted va al infierno. Aunque eso sea correcto, usted va al infierno, porque Kaku Philippe, el profeta vivo de su tiempo, no dice esto. ¿Ven? Es eso. Usted debe ser salva en el lote de Kaku Philippe. Ahora bien, Kaku Philippe no dice esto. Entonces, si usted hace algo que Kaku Philippe no dice, delante de Dios, usted tomó barras de labios y esmaltes de uñas de Satanás. Usted va al infierno. Es eso. Profeta, usted no va a los políticos,
Usted es un hombre especial. Señora, no puedo ir junto a un político que apesta a alcohol, un político que no tiene consideración por Dios, un político que no sabe que Dios está por encima del César, y que un profeta está por encima de cada habitante de la tierra. No tengo mi sitio cerca de estas personas. Profeta, en Apocalipsis 1, versículo 20, el Señor Jesucristo tiene 7 estrellas en su mano derecha. ¿Puede decirme el nombre de estas estrellas? Señora, son estrellas celestiales. Estas estrellas son ángeles celestiales. No son personas físicas sobre la tierra. Ahora, estas 7 estrellas son unos ángeles que Dios enviará sobre la tierra durante las 7 edades de la Iglesia, y cada estrella, es decir, cada ángel celestial, va a manifestar a unas personas sobre la tierra. Tomo el ejemplo de la edad de Tiatira. Una estrella fue enviada sobre la tierra, es decir, un ángel que fue enviado sobre la tierra. Y la edad de Tiatira duró 914 años. Y durante estos 914 años, la estrella que bajó sobre la tierra levantó a varias personas. Esta estrella levantó a Colombo. Esta estrella levantó a John Wycliffe. Esta estrella levantó, por ejemplo, a Juan Hus. Son personas sobre la tierra. Entonces no sabemos a cuántas personas cada estrella levanta sobre la tierra. Hay 7 estrellas en el cielo, pero no sabemos a cuántas personas estas estrellas levantan sobre la tierra durante su periodo. Pues, para nuestro tiempo, la edad de la Odisea, un ángel salió, y este ángel es el espíritu de Elías. Y este espíritu levantará a unos mensajeros hasta el rapto. En el tiempo del atardecer, este ángel va a levantar a una persona sobre la tierra, y eso ya tuvo lugar, y fue William Branham. A la medianoche, este ángel, este mismo espíritu de Elías, esta misma estrella, va a levantar a una persona sobre la tierra, al profeta Kaku Philip. Y tras el profeta Kaku Philip, este mismo ángel va a levantar a unas personas sobre la tierra, hasta el canto del gallo. Y la Biblia nos habla de 3 cantos de ángeles, ciertamente 3 mensajes. Entonces 3 mensajeros. Es este mismo espíritu de Elías, el que levantará a estos mensajeros hasta el rapto. Porque el espíritu de Elías es el espíritu del rapto. Profeta, ¿a cuántas personas levantará el espíritu de Elías sobre la tierra? Señora, ningún hombre sobre la tierra puede responder a esta pregunta. Ni aun el profeta. Nadie, señora. La primera vez que el espíritu de Elías fue manifestado sobre la tierra, la primera vez que el espíritu de Elías levantó a alguien sobre la tierra, era Enoc, antes del diluvio. Y Enoc fue raptado, como Elías tisbita. Y Apocalipsis 11, nos habla de Elías, del profeta Elías que viene con Moisés, y tras eso, no sabemos cuántas veces el espíritu de Elías volverá sobre la tierra, antes del fin de los tiempos. Es eso. Profeta, permita que yo vuelva a una pregunta que ya fue planteada. Cuando un pastor, un apóstol, un obispo, un reverendo habla, preguntamos, ¿quién lo estableció? Y usted, profeta, ¿quién lo estableció? Señora, eso es como si usted le pidiera a Moisés, ¿quién le ordenó profeta? Eso es como si le pidiera a Jeremías, ¿quién le ordenó profeta? Es Dios mismo quien ordena a los profetas. Por eso se habla de llamamiento y comisión. El llamamiento y la comisión es el mandato, es la consagración del profeta. Y cada profeta mensajero tiene un llamamiento y una comisión. Cada profeta mensajero es anunciado por anticipado. Es esto su llamamiento, es esto su consagración. Y es el profeta mensajero quien a su vez ordena a los sacerdotes en su tiempo, como Moisés ordenó a los sacerdotes en su tiempo, en Levítico 8. El Señor Jesucristo ordenó a los sacerdotes en su tiempo. Eligió a Pedro, Jacobo y demás. Eligió a unos apóstoles y discípulos. Estos son los sacerdotes que Dios reconoce. Y hoy,
Los sacerdotes corresponden a los ministerios de Efesios 4:11. Es decir, apóstol, profeta de iglesia, evangelista y maestro. Es eso. Estos, es decir, un apóstol, un profeta de iglesia, un evangelista, un maestro, que sea un obispo, un reverendo o cualquiera que sea, es un profeta mensajero quien debe ordenarlo. Pero el profeta mensajero mismo recibe su mandato directamente de Dios, y por eso se habla de llamamiento y comisión. Un profeta debe tener un llamamiento y una comisión. ¿Es eso, señora? De acuerdo, profeta. Hablemos del tema de hoy. Profeta, usted fue acusado de 3 cosas. 1. Retar la autoridad del Estado. 2. Le acusan de incitar al odio religioso. Y en tercer lugar, le acusan de radicalismo religioso. ¿Por qué todas estas acusaciones contra usted? Señora, pienso que como un profeta auténtico de Dios, son cosas que han de ser. Pero permítame hacer un recuento de lo sucedido. Recibí una convocatoria de la alta instancia de la policía, el Servicio de Inteligencia de Costa de Marfil, y le presento esta convocatoria. Usted ve esta convocatoria, la recibí como profeta de Dios. Y está escrito, profeta, Kaku Philip. Y debía ir allá en cuanto la recibí. Podía quemarla, pero la guardé en mis archivos, a manera de testimonio. No tienen el derecho de hacer esto. Y les envié una respuesta, que voy a leer, con su permiso. De acuerdo, profeta. Yo, profeta Kaku Philip, vengo humilde y respetuosamente para decir claramente a las autoridades marfileñas que, como profeta, jamás iré a la convocatoria de cualquiera que sea. Y esto, nadie lo puede comprender, porque estaba solo cuando recibí y viví la visión, el 24 de abril de 1993, y sobre todo, porque la humanidad jamás vio ni conoció un verdadero profeta vivo como Moisés, Isaías, Jeremías, Daniel y otros. Que nadie me defienda, porque no lo necesito. Estoy solo, y pase lo que pase, como mi Maestro Jesucristo, quiero estar solo. Soy el único responsable de todo lo que dije. Aunque alguien quisiera ayudarme o defenderme, no lo necesito. Soy feliz de haber predicado correctamente, y jamás traicionaré lo que dijo mi boca. Todo lo que dije, asumiré cada palabra. Aún en sueño, no traicionaré. César no está por encima de Dios, y su poder no está por encima del poder de Dios. Y tras predicar la Iglesia y el Estado, ¿cómo puedo responder a una convocatoria del César, que me dice en rojo, desde recepción? Yo, un profeta de Dios. ¿Y para qué? Para que me registren con los dirigentes musulmanes, católicos, protestantes, evangélicos y branhamistas? Jamás, jamás, jamás. No se cuenta a los animales y a los hombres juntos. Como ciudadano, tengo mi carnet de identidad, mi carnet de conducir y todo lo demás. Pero como profeta, el Estado no tiene nada que pedirme, excepto cómo harán para ser salvos. A nadie quiero faltarle al respeto, pero es el Estado quien se inmiscuye en mi casa, como un zorro, en lo que no le concierne. A César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Señora, he aquí la respuesta que he dado respecto a la convocatoria. Pero, profeta, al escucharle, tenemos la impresión que usted desafía al Estado. Pero señora, no vio la convocatoria. Cuando envían una convocatoria escrita en rojo, desde recepción, a un profeta de Dios, está escrito profeta Kaku Philip. No es un desafío a Dios, César no está desafiando a Dios. Entonces César está desafiando a Dios. ¿Y usted ve que es el profeta quien desafía a César? Ahora cuando me acusan de retar la autoridad del Estado, incitar al odio religioso y de radicalismo religioso, ve señora, mire en toda la Biblia,
Y vea en el tiempo de cada profeta, de que acusaron a estos profetas para matarlos. Vea al profeta Jeremías, que es perseguido, que es echado en el pozo. Si el profeta Jeremías estuviera aquí hoy, lo echarían al sótano de la prefectura de policía. Acusaron pues a Jeremías de retar la autoridad de Israel, de incitación al odio religioso, y de radicalismo religioso. La historia se repite. Es lo mismo. Daniel en el foso de los leones, era acusado de retar la autoridad de Babilonia, de incitación al odio religioso, y de radicalismo religioso. Para aserrar a Isaías en pedazos, le acusaron de retar la autoridad del Estado, de incitación al odio religioso, y de radicalismo religioso. Es lo mismo, de generación en generación hasta hoy. Y si Jesucristo volviera sobre la tierra, aparte de retar la autoridad del Estado, incitar al odio religioso, y al radicalismo religioso, dígame por cuál otra razón, ¿el Señor Jesucristo sería crucificado? Ve, señora, la historia se repite. Señora, quisiera plantearle una pregunta. ¿Está del lado del César, o del lado de Dios? Claro que estoy del lado de Dios. Señora, en este caso, debe pedir disculpas. Pido disculpas. Más vale ponerse del lado de Dios. Profeta, jamás salió de Costa de Marfil. En 2008, cuando quiso viajar, le denegaron el visado, diciendo que le consideran capaz de comprometer el orden público, la seguridad nacional e internacional, de una de las naciones a donde quiere viajar. ¿Qué dice de eso? Sí, señora, obviamente, jamás viajé. Diría, desde mi nacimiento, jamás viajé, y en 2008 cuando quería viajar, me dijeron que eso no era posible. Y que soy señalado a los fines de inadmisión de visado. ¿Ven? La primera cosa es que, soy señalado, a los fines de inadmisión de visado. Y luego, me dicen que soy señalado como capaz de comprometer la seguridad, el orden público, la seguridad nacional e internacional, de una de las partes contratantes, es decir, mi país, y los países a los que quiero viajar. Para decir que, no puedo salir de mi país, y que me consideran, como peligroso para estos países. Entonces, jamás viajé, pues las cosas que llegan ahora, las persecuciones y los encarcelamientos y todo esto, solo es una continuidad de lo que comenzó desde hace mucho tiempo. Es un poco esto, señora. Profeta, en el momento de su proceso, ¿por qué decidió comparecer sin abogado? Señora, no podía contratar un abogado. Soy un profeta de Dios, y es un asunto religioso. El Señor Jesucristo no contrató un abogado. Los apóstoles y los discípulos perseguidos no contrataron un abogado. Ningún profeta puede contratar un abogado. Y, aun si debo ser condenado a 20 años de prisión firme, nunca contrataré un abogado, porque lo que hago, lo hago para el cristianismo y para la historia. No podía pues contratar un abogado. Profeta, volvamos a nuestro tema. ¿Puede contarnos lo que pasó desde su detención, el 13 de mayo de 2016? Señora, primero, como usted lo dijo, fui detenido el viernes 13 de mayo de 2016 por 5 agentes del Servicio de Información General de Costa de Marfil, la Policía Nacional, la alta instancia de la policía. Vinieron a casa, a mi casa en Katachi, para buscarme, para detenerme. Y de ahí, fuimos a los locales del Servicio de Información General. Y allí, pasé 5 días y 5 noches sentado en una silla. Voy a decir todo lo que pasó, para la historia. Señora, llegamos, primero quisieron tomar mis huellas. Porque quisieron aprovechar para registrarme como siervo de Dios de Costa de Marfil. Y en la lista, veía a musulmanes,
Veía a pastores, musulmanes, etc. Nunca puedo aceptarlo. Hasta mi cuerpo muerto no puede aceptarlo. Como lo dije, no se cuenta a los animales y a los hombres juntos. Cuando se hacen los censos en los países, no cuentan a los animales y a los hombres juntos. No pueden registrarme con los dirigentes católicos, protestantes, evangélicos, branamistas y musulmanes. Eso no es posible. No puedo aceptarlo. Soy un profeta venido de Dios, con un llamamiento y una comisión. No pueden registrar al Señor Jesucristo con los dirigentes fariseos, saduceos, helenistas, celotes, herodianos y demás. Eso no es posible. Entonces negué esto. Mis huellas nunca fueron tomadas. Y al último día de los interrogatorios, el miércoles, cuando todo se acabó, firmé para reconocer que dije esto, y pueden ver en el acta todo lo que quería decir. Dije esto. Dije que para mí, los dirigentes musulmanes, católicos, protestantes, evangélicos y branamistas, son la encarnación de Satanás. Eso está en el acta. Y firmé para reconocerlo. En la conclusión, dije que el Estado no tiene el derecho de plantearme estas preguntas, pero contesté, para informar al Estado. Guardé mi posición de profeta. Y antes de salir de ahí, me pidieron que pusiera mi huella. Dije, si ustedes me agarran y cogen mi dedo para ponerlo, pueden hacerlo. Ustedes son policías, son numerosos alrededor de mí, pueden hacerlo. Pero yo mismo no lo haré. Y dijeron, vamos a decirle al jefe que hemos olvidado tomarlo. Es eso, señora. Y una noche, mientras estaba sentado en el patio, a eso de la 1 de la mañana, vino un responsable del Servicio de Información General. Se acercó, me saludó. No sabía que yo era el profeta Kaku Philip. Me saludó. Contesté. Sabía que era un detenido, porque estaba sentado en cierto lugar, y son los detenidos quienes se sientan allí. Y fue a preguntar al guardia, ¿quién es este hombre? Y el guardia le dijo, es el profeta Kaku Philip. Y ordenó que fuera encerrado en una celda. Y me tomaron, me encerraron en esta celda. Y a eso de las 2 de la mañana, le pedí al guardia que me permitiera salir para orinar. Pero no aceptó. Dijo que este responsable del Servicio de Información General debía irse primero, antes de que yo salga, para ir a orinar. Y tampoco podía orinar ahí. Y me quedé allí hasta las 3 de la mañana. ¿Ven? Pues, al último día, fui trasladado a la policía científica. Y en la policía científica, me plantearon preguntas, me sometieron a interrogatorios, y era realmente difícil, porque no tenía el derecho de tener un bolígrafo. Está escrito en el acta que tengo el derecho de ser asistido por un pariente, un amigo, un abogado. Pero negaron que el hermano Cone me asistiera, sin embargo estaba allí conmigo, le hicieron salir. No tenía el derecho de ser asistido, mientras que el acta dice que tengo este derecho. Tenía en mi mano un bolígrafo para tomar apuntes, me dijeron que no tenía el derecho de tener un bolígrafo. Y les dije, pero si hubiera un abogado, ¿no podría este abogado tener un bolígrafo? ¿Ven? Dijeron que no tengo este derecho. Y a veces, podían hacerme salir de la sala, y se concertaban, y de afuera, oía todo lo que decían. Me tildaban de Boko Haram espiritual, me tildaban de yihadista espiritual, etc., me calificaban de todo lo que es malo. Y en último lugar, entré, y me presentaron un papel que debía firmar. Y firmé este papel. Y de ahí, dijeron que iban a llevarme al primer distrito, o entonces al 8º distrito. Y cuando me subí al coche, me llevaron a la prefectura de policía, en el sótano de la prefectura de policía, el lugar más difícil. Y, aquel día,
Había una redada en Abiyán. Era el 18 de mayo de 2016, y el sótano estaba repleto de personas, sobrecalentado, y unas personas caían. Los que eran asmáticos caían. Y a veces les hacían salir, pero quedaba solo allí. Señora, eran los 2 días más duros de mi vida. El hermano Cone vino a visitarme, pero al día siguiente enfermó. Cuando salió de allí, el calor del sótano era abrasador, y los visitantes hablaban de eso. Cuando venían a la entrada, el calor les azotaba. Era realmente difícil, pero permanecí en este sótano. Los responsables de la policía, que venían allí, tenían tapabocas. Tenían tapabocas como los médicos. Y venían, entraban allí, y volvían a salir. Aquellos que, ¿ven? Unos responsables podían llegar allí sin tapabocas. Pero cuando entraban en el lugar donde yo estaba, tenían que tapar sus narices, hacían. Y luego salían. No podíamos respirar allí, pero estaba allí, y pasé 2 días. Y me sacaron de allí, el tercer día. Y la segunda noche, pasó algo. Hubo un guardia que, entre las 3 y las 4 de la mañana, tuvo piedad, me observó, tuvo realmente piedad. Y vino, me dijo, te dejaré salir, para que respires un poco de aire afuera, y puedas hasta lavarte. Y a las 3 de la mañana, este guardia vino, y me hizo salir. Todo estaba tranquilo, todo Abiyán dormía, y me hizo salir. Abrió la celda. Salimos, y me acompañó a alguna parte. Y fui allí, me bañé, me lavé, y volví. Y a la entrada del sótano, pidió que me sentara un rato, para respirar un poco de aire, respirar un poco, antes de entrar de nuevo. Y estaba sentado allí, un poco, como 5 minutos, y le dije, ya está bien, podemos entrar. Y él me dijo, no, pero profeta, puedes esperar un poco todavía, puedes, así sucesivamente. Dije no, está bien. Temía por él, porque si los responsables lo veían haciendo esto, podía ser despedido de su servicio. Y me hizo volver al sótano. Y al día siguiente, el viernes por la mañana, 2 agentes vinieron, 2 policías en traje, y me tomaron, me esposaron, y me introdujeron en un vehículo. Y me llevaron al tribunal. Y una vez en el tribunal, los fiscales estaban allí. Un fiscal me vio. Estaba muy furioso. Dijo, cuando le oímos predicar, tenemos la impresión de que usted es el único en la verdad. Y habló, dijo todo lo que quería. No dije nada, como el Señor Jesucristo, no abrí la boca. Y dijo, dentro de poco, usted será interrogado, si es inocente, regresará a casa. Pero sé que un profeta no puede ser inocente, delante de los hombres. Me pusieron pues en una celda. Y, en la celda, había unos presos. La celda estaba sobrecalentada todavía. No se podía alargar el pie. Y unos presos fumaban el cigarrillo, estaban sin camisa. Para recibir el aire, estaba casi a 4 metros. Había pequeños agujeros, y eso era todo. ¿Ven? Era realmente difícil, y tras eso, me sacaron de allí. Y llegué. Una dama me pidió que firmara un papel, y firmé. Ya no fui interrogado por cualquiera que sea. No hubo fiscal. Sin embargo, todos me decían que debía ser interrogado. No fui interrogado. Me introdujeron en el vehículo, el camión de la prisión, es un grueso camión totalmente de hierro, ustedes no, ni siquiera había aire dentro. Y entonces, me trasladaron a la gran prisión. Y allí, pasé 3 meses, en esta prisión, y me hacían venir al tribunal, y me hacían volver. Y una vez,
Me llevaron en un pequeño vehículo, no sé cómo se llama, un pick-up, o algo así, y había unas personas armadas alrededor de mí, con armas, unos kalachs, como si fuera un gran bandolero, o no sé. Y me llevaron, otra vez allí. Y en la prisión, estábamos en una celda donde había muchas personas, y nos encerraban por la noche, ponían un candado detrás. Y hasta durante el día, debíamos quedarnos allí, hasta que un guardia viniera, a abrirnos. Y cuando nos abrían, yo estaba en medio de bandoleros. ¿Ven? Era realmente difícil. Estaba allí. Alrededor de mí, eran las mismas cosas, permanecía allí, no iba a ninguna parte, y era verdaderamente difícil. Y es en esta atmósfera, hasta me esposaban, donde no esposaban, a los criminales. ¿Ven? Para trasladarme de una celda, para ir a interrogarme, me esposaban, me agarraban allí, y actuaban hacia mí. Había uno, creo que debe ser el jefe de los guardias de la prisión, actuaba severamente hacia mí, no sabía por qué actuaba así. Actuaba severamente. Y, ¿ven? El día de la deliberación, era él quien me ponía las esposas y me las quitaba. Y viví todas estas cosas, creo que es para la gloria de Dios. Soy enviado como un profeta, y los profetas vivieron esto, y viví también esto. Y 2 días antes del proceso, estuve enfermo. Y el día del proceso, me sacaron de la celda de la prisión, y me llevaron al tribunal. Y en el tribunal, volvieron a encerrarme en una celda, desde la mañana, hasta la tarde. Y a la hora del juicio, en la sala, estaban por un lado, los periodistas, mis fieles, y todos los que me conocen, y por otro lado, estaban los evangélicos, unos pastores de varias iglesias, y Jezabel. Como ustedes lo ven, hubo 4 imperios antes del Señor Jesucristo, y 4 imperios, después del Señor Jesucristo. Primero, tenemos allá el imperio babilónico, del año 606, al año 538. Y por este lado, tenemos el imperio de Ghana, desde el siglo III, después del Señor Jesucristo. En segundo lugar, allá tenemos el imperio medo y persa, del año 538, al año 330. Y por este lado, tenemos el imperio Soso. En tercer lugar, por el otro lado, tenemos el imperio mundial griego, del año 330, al año 30 a.C. Y por este lado, tenemos el imperio mandinga. Y en cuarto lugar, por el otro lado, tenemos el imperio romano, y por este lado el imperio Songhai. El imperio romano se convirtió en cristianismo, y el imperio Songhai se convirtió en islam. Y noten, que por el otro lado, hubo Etbal, el emperador de Sidón que propagó la adoración de Baal, hasta en Israel. Y por este lado, vimos a Samor y Turé, un emperador mandinga que propagó el Islam, hasta en Costa de Marfil. Y por el otro lado, Jezabel, la hija de Etbal, una princesa sidonia, vino a casarse en Israel, y persiguió al profeta Elías. Y por este lado, vimos a la misma Jezabel, una descendiente de Samor y Turé, que vino a casarse en Costa de Marfil, y persiguió al profeta Cacufilip. Y miren sus nombres, ambos nombres, comienzan por la misma letra, Jezabel, Han. ¿Ven? Y por el otro lado, es reina, y profetisa. Apocalipsis capítulo 2 dice, la mujer Jezabel que se dice profetisa. Y por este lado también, esta princesa mandinga se dice profetisa. ¿Ven? Y todos esos, estaban al otro lado. Y tenían un abogado, que me hacía preguntas. Y había el fiscal, que se desencadenaba también. Y, enfrente, estaba el juez. Era la primera vez que veía un proceso. No soy un criminal. En toda mi vida, jamás participé en un proceso, jamás presencié un proceso,
Jamás vi un proceso. Era la primera vez, y pregunté al juez cómo debía llamarle. No sabía que se decía señor presidente. ¿Ven? ¿Pero qué pasaba durante este proceso? ¿Cuáles eran las preguntas? El fiscal me preguntaba si el Espíritu Santo que está sobre las mujeres es diferente del Espíritu Santo que está sobre los hombres. Y el fiscal me preguntaba si Dios es misógino, para no utilizar también a las mujeres como los hombres. Y el fiscal me preguntaba si soy el único verdadero profeta sobre la tierra. Y cuando dije, señor fiscal, soy el único verdadero profeta sobre la tierra, y los dirigentes de estas iglesias deben tomar lo que digo, para predicarlo en sus iglesias, pidió al secretario que escribiera esto. Le dijo al juez, señor presidente, ¿oyó esto? Dice que es el único profeta sobre la tierra. Y entonces pidió al secretario que escribiera esto en el registro del tribunal, y eso fue hecho ante todos. ¿Ven? Y al fin del proceso, el fiscal requirió 10 años de prisión firme contra mí, con una multa elevada, y 5 años de interdicción de mis derechos cívicos. Entonces, durante 5 años, no tengo el derecho de predicar el Evangelio, aunque tenga una revelación. No tengo ningún derecho. Y el juez aplazó el veredicto. Y el lunes, 6 de junio de 2016, fui condenado a 1 año de prisión firme, y con una multa, y 5 años de privación de mis derechos cívicos. Y entonces me hicieron volver a la prisión. Y todas estas cosas, el mundo entero vio eso. Hubo manifestaciones por todas partes en el mundo entero, los periódicos hablaron de eso, hasta al exterior de Costa de Marfil. Y el mismo día del proceso, hubo una gran reunión, y los jueces, y todo el mundo se asombraron. Todo esto es un testimonio contra la humanidad. Libérer le prophète Kakou Philippe. De libérer le prophète Kakou Philippe. உடனடியாக நீங்கள் விடுதலை செய்ய வேண்டுமாய் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Nós exigimos que a Costa do Marfim solte o profeta Kakou Philippe. To release prophet messenger Kakou Philippe. Os discípulos do profeta Kakou Philippe reivindicam a sua libertação. Libérer simplement le prophète Kakou Philippe. Je demande simplement de le libérer. Libérer Kakou Philippe. Nous demandons donc la libération du prophète Kakou Philippe. Nous voulons la libération du prophète Kakou Philippe. C'est notre cri de cœur. Afrique a pris Nyagwala, Europe a pris Nyagwala, Amérique a pris Nyagwala, Asie a pris Nyagwala. Il y a des morts À Dieu, ce qui est à Dieu, c'est injuste. சீஷர்களான நாங்கள் உங்களிடம் கேட்டுக்கொள்வது என்னவென்றால், முழு உலகத்திற்கும் என கதை சாபத்தை கொண்டு வருவதாக இருக்கிறது. இப்படி இருக்க அவரை உடனடியாக நீங்கள் விடுதலை செய்ய வேண்டுமாய் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
Y mientras estaba en la prisión, una mujer de su grupo vino a encontrarme en la prisión para hacerme una donación, para darme 5.000 francos. Dijo que presenció el proceso con ellos, pero quiere ser pura de todo lo que está pasando. Es evangélica, pero no está de acuerdo. Vino a hacerme una donación, olvidé su nombre, perdí su número de teléfono. En la prisión, era difícil guardar todas estas cosas. Y hoy, es un poco esto. Lo dejo todo en las manos del Dios Todopoderoso, que me envió el 24 de abril de 1993. A Él, es a quien todos nosotros, debemos dar cuenta, jueces o cristianos, o cualesquiera que sean, todos nosotros, daremos cuenta ante Dios, por las posiciones que tuvimos, y por los actos que realizamos sobre la tierra. Pues, viví todas estas cosas, para la gloria de Dios. No es por un robo, no es por otro crimen, es a causa de la palabra de Dios. Y es esto mi consuelo, y me llevaré esto. Gracias, que Dios les bendiga. Es un poco esto, señora. Gracias, profeta Kaku Philip, por aclararnos sobre este tema. Queridos telespectadores, aquí termina esta emisión. Gracias por seguirnos. Para conocer todo detalle sobre el encarcelamiento del profeta Kaku Philip, pueden leer o escuchar los capítulos 125, 126, 127 de su libro. Durante esta emisión no quisimos publicar las imágenes humillantes y difíciles de mirar, pero les invitamos a que sigan solo un extracto y es donde terminamos.